más que no he explicado mucho, ¿verdad? Ok, gracias, Junior. Ajá, fíjense. ¿Dónde me quedé? Ajá, en el pizarrón, miren. La diferencia de potencial de, de un condensador, habíamos visto que era Q entre C. La carga almacenada entre su unidad física, su capacitancia, pues. El voltaje de la resistencia, o la diferencia de potencial, era I por R. En cambio, la diferencia de potencial en una bobina, una inductancia, vendría siendo que L, porque es el parámetro que se utiliza para medir, multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, allí es muy importante tener presente que si L es la unidad física que se utiliza para medir cuál es la capacidad que tiene un circuito de generar inducción electromagnética, entonces debe haber un parámetro que es el que o mides intensidad de cambio o simplemente una magnitud física, otra, que es la que se emplea para almacenar o ser un reservorio de algo. Entonces, en este caso, no hay ningún reservorio de, sino hay un cambio de. Entonces, ese cambio de sería entonces la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Y esto que ustedes tienen acá es lo que se conoce como inductancia. Y la I de T, bueno, vendría siendo la derivada de la corriente, intensidad de corriente en función del tiempo. Entonces, ya tenemos las tres caídas de tensión en un circuito RCL. Si yo le sumo la caída de tensión o el voltaje de la fuente, la diferencia potencial, entonces tengo el circuito RCL armado. Pues. Seguimos entonces, fíjense. Ajá, fíjense. Y aquí está. Fíjense que aquí está estableciendo que la L es la intensidad de corriente que circula. Bueno, si yo despejara ahí la L me daría, que es también bastante importante esto. L a qué sería igual, bueno, L sería simplemente esto, el voltaje entre la derivada de la corriente respecto al tiempo. Pero eso que estoy colocando aquí no es la única forma de determinar L. Hay otra forma. Entonces vamos a seguir con la lectura. Pues. Disculpe. Aquí he colocado que Henry representa la unidad física de la inductancia y aquí se puede establecer que un Henry se refiere a la variación de la intensidad de corriente de 1 amperio por segundo que corresponde a una fuerza electromotriz autoinducida de un voltio. Eso es un Henry, pues. Eso fue lo que hice ahorita, el despeje. Bueno, aquí ya tenemos una idea de lo que es una inductancia. ¿Qué es inductancia mutua? Fíjense, aquí tengo exactamente el dibujo de la situación que estoy planteando allí, fíjense. Se llama inductancia mutua al efecto de producir una fuerza electromotriz en una bobina debido al cambio de corriente entre otra bobina acoplada. O sea que imagínense que yo tengo dos enrollados de diferentes Ns. Yo puedo tener, por ejemplo, una bobina con 50 espiras y otra bobina con 100 espiras. Entonces, la idea es tratar de determinar una inductancia entre ambas, ¿ok? Que me relacione el número de vueltas de una bobina, la corriente que pasa por esa bobina
y el número de vueltas de la otra, ¿sí? Para determinar una especie de relación. Y esto que estoy comentando ahorita es muy importante porque es el principio básico de los transformadores. Y recuerden que, sobre todo los que están estudiando electricidad electrónica, que los transformadores son importantes para fenómenos eléctricos. Y eso lo vieron ustedes en los laboratorios. Y los que están estudiando aeronáutica saben muy bien que un avión tiene circuitos eléctricos. Un avión no despega simplemente porque le coloqué un ave de un lado y un ave del otro lado, estilo los picapiedras. No, ese avión tiene unos motores, ese avión tiene unos rotores, en el caso también de los helicópteros. Esos aviones tienen un sistema, un integrado eléctrico, electrónico, que se debe estar constantemente chequeando para evitar fallas. Porque la mayoría de los accidentes aéreos, y esto es para la gente que está estudiando en mantenimiento aeronáutico, son a consecuencia de despistes de los técnicos cuando revisan el sistema eléctrico de los aviones. El que está estudiando mantenimiento, mecánica, si quieres hacer un mantenimiento, un aire acondicionado, y no sabes utilizar el tester para medir capacitancia o corrientes o distintas magnitudes físicas que tienen que ver, que están relacionadas con el condensador de alta, el condensador de baja, la presión de alta, presión de baja, y todos los integrados electrónicos del aire acondicionado, entonces vas a hacer un mal trabajo, porque les adelanto. En un aire acondicionado, el 75% de los componentes son eléctricos, el otro 25% es mecánico. Es decir que el que está estudiando mecánica, si va a especializarse en mantenimiento de aires acondicionados, debe reforzar su parte de electricidad y electrónica. Y ese es un consejo que les doy. O sea, que tienen que hacer un curso de electricidad electrónica. Así sea lo más básico que vean. La Simón Bolívar está dando un curso de eso en la sede. Está dando el básico y el intermedio. Avanzado nunca lo vi. Nunca lo llegué a ver ofertado en un curso, pues. Pero por la situación país, se perdió, pues ya no los ofertaron ni el trimestre pasado, ni en este trimestre. Y dudo que el trimestre que viene lo oferten. A pesar de que es posible conseguir estudiantes interesados en hacer cursos de refrigeración básico, de aire acondicionado básico y de aire acondicionado nivel medio, pues intermedio. La FEG inducida en una bobina se describe mediante la ley de Faraday, ya la hemos descrito una infinidad de veces, y su dirección siempre es opuesta al campo magnético producido en ella por la bobina acoplada. Es decir, como se induce una corriente, entonces esa corriente inducida es de signo contrario a la que genera el cambio, a la que provocó el cambio. Y ese signo menos o ese signo contrario es producto de la ley de Lenz. Ya se discutió algo de la ley de Lenz. La FEG en la bobina de la izquierda se debe a su propia inductancia L. ¿Okay? Esa relación no se las coloqué aquí. Me faltó colocarles esa relación acá, fíjense. No la tengo a la mano ahorita. Déjenme buscar una chuleta aquí. Inductancia mutua. Para que vean exactamente qué es lo que quiere decir esa parte de allí, de que el material, inductancia mutua. Ajá. Vamos a colocar aquí inductancia mutua. Ya les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Porque es importante definir exactamente exactamente cómo es eso de los números de vueltas, cómo relaciona una con otra. ¿Ok?
Ajá, fíjense, la ecuación no la copié. Ajá, ya les voy a colocar la ecuación, fíjense. Voy a salirme de aquí y voy directamente al sitio donde conseguí la información. ¿Logran ver donde dice inductancia mutua, verdad? Sí, profesor. Fíjense, aquí se está estableciendo algo muy interesante. La FEN en la bobina 2, fíjense, la bobina 2 es esta, y esta es la bobina 1. Aquí tengo una bobina conectada a un circuito eléctrico, el cual se conecta, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay una resistencia, aquí hay una fuente de poder, y cuando pasas el switch se produce una corriente eléctrica. Bueno, ese circuito está conectado a un embobinado que debe tener N1 vueltas. ¿Qué pasa? Cuando tú colocas este embobinado enfrente de otro, aquí automáticamente se va a inducir un campo magnético. Y como se induce un campo magnético, también se genera una corriente inducida. ¿Ok? Entonces, aquí, como ustedes pueden leer del multímetro, del tester, el voltaje inducido se opone a la disminución del campo magnético. Es decir, que se está generando un voltaje y ese voltaje también se traduce en una corriente que va a oponerse al cambio producido a la generación de esta bobina que está de este lado. Entonces, fíjense, la FEN inducida en la bobina 2, que es esta que está aquí, la que dice I2, originada por el cambio en la corriente I1, se expresa de la siguiente forma. Fíjense, la variación del campo magnético entre el tiempo por A, fíjense que esto que está aquí es flujo magnético. El campo magnético por el área es el flujo magnético. Entonces, el flujo magnético de una sola espira multiplicado por N te va a dar precisamente la FEN inducida de todo el embobinado. Y eso es igual a el cambio producido en la otra bobina. Entonces, observen que aquí tengo una variación de corriente entre delta T. Y esta M que ustedes tienen aquí se conoce como inductancia mutua. Es decir, una afecta, una genera un cambio, eso molesta a la otra. Entonces, esa otra va a generar un cambio o una oposición a dicha manifestación de cambio generado en la primera. Entonces, como estás considerando la interacción entre dos embobinados, entonces la inductancia mutua se nombra o se utiliza como letra la variable M. L es para inductancia, para una sola bobina. Pero cuando estemos hablando de M, M vendría siendo la inductancia mutua entre dos embobinados. Entre dos embobinados. ¿Ok? Aquí, fíjense, también se comenta, la inductancia mutua M se puede definir como la proporción entre la FEN generada en la bobina 2, que es la que cambia el voltaje para generar esa oposición al cambio, y el cambio en la corriente en la bobina 1 que es originada por esa FEN. Fíjense que aquí, este lado que yo tengo acá es el lado derecho de la ecuación, es variación de corriente en la bobina 1 entre delta T. Y eso es multiplicado por M, o sea, la inductancia mutua. Y del lado de la FEN, que tengo el número de vueltas por el área de cada espira multiplicado por la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, aquí tengo este lado, es el flujo. Técnicamente, pueden verlo de esta forma. La inductancia mutua es el flujo magnético generado en la segunda bobina por el número de vueltas de la segunda bobina dividido entre el cambio de la intensidad de corriente de la primera bobina en función del tiempo.
¿Okay? Entonces la M la voy a escribir en el pizarrón. Entonces la M es así. Si yo me guío por el material que acabo de discutir con ustedes en internet, entonces tengo lo siguiente. M, que vendría siendo la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2, viene siendo lo siguiente. Número de vueltas de la bobina 2, el área de la bobina 2, la variación del campo magnético en la bobina 2 todavía, con respecto al tiempo, dividido entre la variación de corriente de la bobina 1 entre delta T. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes tienen acá representa exactamente la inductancia mutua. Cuando me aparece esto, estoy hablando simplemente de la inductancia de un embobinado, pues. O sea, una sola. Entonces aquí sería una sola bobina. Y en el caso de la inductancia mutua, ya vimos que son dos bobinas. Bueno, con este pequeño resumen de lo que es inductancia mutua, ya sí podemos empezar a trabajar con los circuitos eléctricos. ¿Ok? En la clase de mañana, ya vamos a empezar a trabajar circuitos RL, circuitos LC y circuitos RCL. Claro, vamos a empezar a trabajar. Y al mismo tiempo vamos a tratar de resolverlos utilizando Octave. ¿Ok? Entonces Entonces, mañana vamos a utilizar Octave. sí, mañana vamos a utilizar Octave. Porque el último examen, como les comenté, hay un ejercicio que se va a hacer con Octave. Entonces, sería Okay. bueno que ya tuviésemos la idea de trabajar con los comandos. Tengo que colocarles, eso sí lo voy a hacer ahorita de una vez, colocar los tutoriales. Van a leer los tutoriales, lo van a descargar con calma, van a leer los básicos. ¿Qué es lo básico? Bueno, cómo se hace la suma, cómo se hace la resta, cómo se colocan matrices, cómo se representan vectores, cómo se hacen gráficas en 2 y en 3 dimensiones, para poder ir viendo exactamente, mira, vale, vamos a hacer la gráfica del circuito RCL. Ajá. ¿Qué hacemos? Bueno, dame la función, o tú calcúlala aparte en papel. Después que la tengas hecha, tú simplemente lo que tienes que indicar al programa son, mira, aquí está la función, lo que ustedes dicen, lo que ustedes le dicen la fórmula, pues. Dame los datos. Bueno, ¿cuáles son los datos? Mira, R es 100 ohmios, L es 20 milihenry, la fuente es 10 seno de omega T y omega es 400 radianes por segundo, una cosa así. Bueno, simplemente después que calculaste la intensidad de corriente en el circuito RL, simplemente te vas a Octave, le proporcionas los datos y sacas tu cuenta y listo. Y después me muestras la gráfica. ¿Ok? Nos queda pendiente, porque ya yo la descargué, les tengo que mandar el archivo fuente del anterior. Me queda pendiente con ustedes cómo guardar. Nosotros no sabemos cómo guardar. Sería bueno indicarles cómo guardar el código fuente, porque yo estoy decidiendo ahorita
¿cómo ustedes me van a presentar el problema que resuelvan de Octave? Si me van a mandar el ejecutable, que es el punto M, o me van a mandar el PDF. Estoy viendo cómo voy a solicitarles esa parte. ¿Ok? Porque Que en tal caso sería la gráfica, ¿no? O sea, le pasaríamos la gráfica. no, tiene que ser la gráfica no me sirve. Porque la gráfica simplemente demuestra el resultado. A mí me interesaría es o ver el código fuente que utilizaste para generar esa gráfica o el punto M, que es el ejecutable generado en Octave. Entonces, se necesitan esos dos. Los dos o uno de esos dos. Porque la gráfica no me dice nada. O sea, la gráfica es, mira, ya lo hice. Ajá, ¿y cómo sé yo que lo hiciste tú y no lo hizo otro? Entonces, allí es donde yo tengo que obligarlos a que, además de que resuelvan el parcial, también me envíen el punto M, que es el ejecutable. O, si no se puede por el tiempo, que me envíen su código fuente. Y yo les voy a decir cómo imprimir el código fuente, que es lo que falta. Pues. Porque hay que dejar un registro de que, mira, vale, sí, aquí está la instrucción. Y cuando yo les diga, por ejemplo, mira, vale, Erasmo, mándame el código fuente, yo comparo, mira, sí, es el mismo que él tiene. Bueno, jóvenes, eso es lo que iba a comentarles en la clase de hoy. Hoy presentamos lo que era inductancia mutua. Ya vimos un problema de ley de Faraday. Entonces ya sí, lo que nos queda para finalizar el curso, que son como 2 clases nada más, y las otras 2 son quedan 3 clases más y 2 de Octave, o 2 y 3, 2 de teoría y 3 de Octave. O sea, ¿por qué? Porque nos queda la clase de mañana, la clase del martes, la clase del otro jueves, y la clase del otro miércoles, del otro martes de arriba. O sea, nos quedan 3 clases, 4 clases, pues. Porque los otros 2 días van a ser los 2 parciales, pues, que son los 2 miércoles. Vamos a presentar los 2 miércoles mejor. Tenemos más tiempo y así me da chance de tener por lo menos revisado algo, que me dé chance de revisarlo de ustedes esa misma semana con Física 4, pues. ¿Sí? Porque nosotros no tenemos fecha de cierre. Nosotros podemos terminar el curso en semana 4 y les puedo dar la nota en semana 5, porque a mí no me están pidiendo la nota todavía, pues, del curso de este. ¿Okay? El de Física 4 sí me están pidiendo un 50% dentro de 2 semanas, pues. Bueno, jóvenes. No corregido el segundo parcial, ¿verdad? No los he corregido. No he corregido los segundos, los primeros ya saben ustedes las notas, pues. Entonces, bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a trabajar con Octave. Por favor, quisiera que todos los que están conectados ahorita estuviesen a la mano el Octave para empezar a trabajar al mismo tiempo cuando yo voy dando las instrucciones. ¿Sí? Porque de nada sirve ver el video, sobre todo porque el video es muy largo. Fíjense que el video son 40 minutos y al mismo tiempo estar viendo el video y haciendo por tu cuenta el Octave. En cambio, cuando estás trabajando y viendo el video, simplemente lo que hace es, bueno, mira, esta instrucción no la entiendo. ¿Será que copié algo malo? Bueno, retrocedemos y comparamos, pues. Bueno, entonces eso era todo. Estén pendientes del correo, del Classroom y del canal en YouTube. Porque fíjense, no esperen a que yo les mande un correo para notificarles si les llegó, si yo he montado un video o no. Estén constantemente visitando el canal en YouTube.
Si pueden, suscríbanse también si tienen en YouTube para que cuando yo publique un video y le den a la campanita, o sea, que dice suscrito, te diga, mira, vale, ya Asdrúbal colocó un video. Es porque en tal caso que yo monte el video, pero no me dé chance de colocarles el link porque es trabajoso, entonces ya sepa, ah, mira, vale, ya él montó el video de la clase de hoy. Entonces ya ahí puedo ir directamente a YouTube a reproducirlo. O estar yo constantemente revisando YouTube si montó algo. ¿Ok? O sea, no me dejen tanto la tarea a mí, Ok. pues, porque es difícil, pues. Mira, Gilbert, antes de terminar, yo voy a redactar la carta para solicitar la continuidad del servicio comunitario. ¿Ok? Voy a mandar eso a pedagogía. Espero empezar a trabajar con ustedes la semana que viene. Vamos a trabajar 3 días. Le avisas al resto de tus compañeros que si tienen conexión con internet para que vayan pensando estrategias complementarias a distancia para trabajar con los chamos del colegio. Obviamente no vamos a trabajar con ellos porque ya ellos están pique de vacaciones. Pero sería bueno diseñar material instruccional para que pueda ser ejecutado por ellos o por ustedes si quieren verificarlo en septiembre, octubre. Pero hay que adelantar eso. ¿Ok? Entonces le comentas a ellos. Yo lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp, al grupo de servicio comunitario. Bueno, nos vemos el día de mañana, jóvenes. No me queda tiempo. Me quedan nada más un minuto. Buen provecho y saludos, pues. Igualmente, profesor, chao. Bueno, profesor, saludos.